Seguramente usted ha escuchado un dicho muy conocido que dice recordar es vivir, recordar es vivir. Y la idea detrás de estas palabras es que podemos en cierta medida experimentar nuevamente alguna vivencia del pasado cuando la recordamos, sea buena o sea mala. Cuando una experiencia pasada ha sido difícil y la condición presente es mucho mejor, recordar lo pasado nos lleva a agradecer lo que tenemos hoy. En el caso mío personal, cuando yo miro atrás, recuerdo vívidamente cuando llegué a este país, en el año 1999. Ese fue un tiempo difícil para mí, por varias razones. La separación de mi familia, yo vivía con mis padres, mi hermana. Venir aquí a vivir solo no fue fácil para mí. Y adicional a eso, a los meses de yo estar aquí, mi hermana tuvo un accidente muy grave y eso fue muy complicado para mí. Gracias a Dios, el Señor puso una persona en mi vida en ese tiempo, un gran amigo que me ayudó mucho en esa época, me dio mucha compañía y fue un gran apoyo, y realmente hubiesen sido las cosas muy diferentes si yo no hubiese tenido a ese amigo. Obviamente hoy, 25, 26 años después, pues las circunstancias son distintas para mí. Tengo la bendición de tener a mis padres, a mi hermana aquí con nosotros en Miami. Adicional a eso, el Señor me ha dado pues una esposa, unas hijas muy especiales, muy lindas, y una familia en Cristo que son ustedes, hermanos. O sea que en lo personal, recordar el pasado para mí pues me ayuda a valorar lo que tengo hoy, lo que Dios me ha dado en el presente. Y Pablo nos llama en esta mañana, en el pasaje que vamos a considerar, a hacer lo mismo, a valorar, ¿cierto? A recordar para valorar, pero en un sentido mucho más profundo de lo que yo acabo de mencionar. Recordar lo que nosotros éramos sin Cristo para valorar lo que ahora somos en Él. Antes de conocer al Señor, nosotros todos estábamos separados de su pueblo, nosotros no formábamos parte de su familia, éramos ajenos a las promesas y a todas las bendiciones que Dios derrama sobre los que son suyos. Y eso ha cambiado para siempre, hermanos. El Señor nos ha concedido una vida nueva y hoy somos hijos suyos por medio de la fe en Cristo, somos herederos de sus promesas, ya no estamos separados de Él y viviremos eternamente en su presencia. O sea que para valorar todas estas cosas es importante recordar, hacer memoria de dónde venimos nosotros. Es importante mirar atrás para meditar en la realidad de nuestra vida antes de venir a los pies del Señor Jesucristo. Recordar para valorar. Es justamente eso lo que vamos a hacer en esta mañana a través de nuestro pasaje de estudio, pasaje que, como usted ya sabe, lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, y hoy consideraremos los versos 11 y 12. Efesios capítulo 2, los versos 11 y 12. Vamos por favor a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Página 1202, creo, si usted usa la Biblia de la iglesia. Efesios 2, versos 11 y 12. Dice el Señor: por tanto recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Es palabra de Dios, hermanos, pueden sentarse. Usted que ha estado viniendo, o los que han estado viniendo con alguna frecuencia, sabrán que en los versos anteriores al pasaje que estamos considerando en esta mañana, Pablo ha hablado de nuestra salvación como el resultado de la gracia de Dios. ¿Se acuerda? Por gracia ustedes han sido salvados. Y
El último verso de la semana anterior, el verso 10, un verso muy especial, allí Pablo argumenta que nosotros los creyentes somos creación de Dios. Dice que somos hechura suya, ¿se acuerda? Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que el Señor preparó de antemano. Y argumentamos que de otra forma que podemos ver esto es que somos la obra maestra de Dios. Y argumentamos por qué, dijimos por qué, o sea, la diferencia entre el creyente y todos los demás seres creados, ¿sí? Incluyendo las personas que no conocen de Cristo. Todos somos creación de Dios, todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero solamente los creyentes tienen vida espiritual o tenemos vida espiritual y la promesa de una eternidad gloriosa en la presencia de Dios. Eso es único de nosotros. En ese aspecto somos creación, una creación muy especial, yo diría el pináculo de la creación del Señor, incluso por encima de los ángeles. Ahora bien, no solamente somos obra de Dios, su creación más especial, pero ustedes y yo podemos entender eso de una manera que los creyentes en la época de Pablo no la entendían de repente igual. Esa idea de que somos obra de Dios, una obra tan especial, era sin duda alguna una idea, un concepto revolucionario para ellos. Y que la salvación fuera ofrecida a individuos aparte de el pueblo de Israel, que no formaban parte del pueblo escogido de Dios, pues contrastaba absolutamente con el pasado que los creyentes gentiles, en este caso de Éfeso, y obviamente de las demás áreas de todo el Imperio Romano, habían experimentado. Vamos a hablar un poco sobre eso ahorita. Y quiero que para comprender el impacto que estas cosas, estas verdades que estamos considerando en esta mañana, tuvieron en estas personas, vamos a tratar de utilizar nuestra imaginación para ponernos en los pies de estas personas. Vamos a imaginarnos que nosotros somos los creyentes de Éfeso en el primer siglo. Imagínese que usted y yo estamos en esta ciudad y estamos escuchando estas palabras. Esta es una carta, ¿no? Una carta y se leía en voz alta. Y estamos nosotros en compañía de los demás hermanos escuchando estas cosas que Pablo dice en esta carta. Ya hemos escuchado anteriormente de muchas bendiciones maravillosas que hemos recibido en Cristo, y creo yo que una de las más impresionantes de todas es la idea, el concepto bíblico de que hemos sido adoptados como hijos, y que ahora somos miembros de la familia de Dios. Eso lo vimos en el verso 5, ¿no? Dice Pablo en el verso 5, en amor Dios nos predestinó, y me refiero al primer capítulo, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Imagínense estas personas, creyentes nuevos, llevaban prácticamente 2000 años bajo una realidad completamente diferente. Las promesas y las bendiciones de Dios eran exclusivas para Israel, no más. El plan de Dios para Israel, para su pueblo elegido, era ¿cuál? Bueno, era que a través de ellos, ¿sí? A través de Israel, las otras naciones conocieran de Dios. Ese era el plan inicial. Israel había sido llamado para hacer bendición a las demás naciones, a los demás pueblos. ¿Qué hicieron ellos? En lugar de hacer eso, se llenaron de arrogancia. Se llenaron de arrogancia y consideraron a las demás naciones como inferiores. Todo esto, tengan en mente que usted en este momento es uno de estos creyentes de Éfeso y yo también. Es lo que estamos imaginando, ¿no? Resulta que los judíos se referían a nosotros, creyentes de Éfeso, como perros. Y un judío no se dignaba a entrar a nuestra casa.
Si usted invitaba a un judío a su casa, él no iba. Y mucho menos sentarse a comer con un judío. Perdón, con un gentil. Eso no pasaba. El propio apóstol Pedro reconoce esta verdad en Hechos 10:28. No sé si usted recuerda, él fue y visita a Cornelio, el centurión romano, y también a su familia. Y mire lo que les dice, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Y escucha esto, la animadversión era tal que había algunos rabinos, algunos maestros judíos que exhortaban, motivaban a las parteras judías a que no ayudaran a las mujeres gentiles en sus partos para no traer otro gentil al mundo. O sea, que era una animadversión bastante fuerte. ¿Qué pasa? Que ahora nuestra realidad, creyentes de Éfeso y creyentes de la iglesia bíblica Logos, nuestra realidad es nueva en Cristo. Ahora nosotros somos los receptores de las bendiciones que antes de la venida del Señor Jesús eran imposibles siquiera de imaginar. ¿Y qué es lo que quiere Pablo? Pablo quiere que valoremos estas verdades, esta nueva realidad en Cristo de una manera adecuada, y para ello, ¿qué hace? Nos motiva a hacer memoria y recordar nuestra condición pasada. Los efesios experimentaban, como acabamos de ver, separación social, pero también experimentaban una separación espiritual antes de conocer a Cristo, y nosotros estábamos en igual condición en cuanto a la separación espiritual. Ahora bien, vamos a entrar ya a nuestro pasaje. La separación social la vemos en el verso 11. Hoy estamos considerando solamente dos versos, el 11 y el 12. La separación social está en el verso 11, en donde Pablo hace referencia a esa distinción que acabamos de hablar, que existía entre judíos y gentiles. Leamos el verso 11 una vez más. Les dice, por tanto, recuerden, esa palabra es clave ahora, por tanto recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. Yo no sé si usted percibe, pero hay un sarcasmo en la forma como está hablando Pablo. Él está siendo sarcástico ahí. La tal llamada circuncisión, dice, ¿hace referencia a quién? A los judíos, quienes habían recibido la señal externa de la circuncisión, pero ellos no habían mostrado ningún cambio interno en sus corazones. Y parte de esa dureza del corazón se manifestaba en esa actitud hacia los gentiles, a quienes llamaban, según el pasaje, incircuncisión o incircuncisos, de una manera despectiva. No sé si usted se acuerda, que viene al caso, cuando David enfrentó a Goliat, le llamó incircunciso, era verdad, ¿no? O sea, pero ahí estamos viendo que los judíos tenían esa manera despectiva de ver a los gentiles por el hecho de que ellos no tenían, ¿no?, trato directo con Dios. Ahora bien, la distinción era superficial. En este punto era superficial, porque como les dije, los israelitas no estaban mostrando ninguna realidad diferente a nivel interno. ¿Sí? Tenían la manifestación, la señal de la circuncisión, algo externo, pero no estaban siendo diferentes, no estaban haciendo lo que Dios les había mandado de ir y hacer conocer al Dios de Israel a las otras naciones. No habían hecho eso. Pablo entonces exhorta a los creyentes de Éfeso que recuerden esa realidad social que ellos habían vivido. Y pienso yo, no sé, de pronto tratando de entender un poco, digo yo que quizás lo hizo para que en su nueva condición ellos no cayeran en lo mismo. O sea, en otras palabras, no cayeran en el error de, ahora que son hijos, que somos hijos, ¿sí?, entrar a despreciar al pueblo judío. Y de hecho, Pablo nos
exhorta a todos los creyentes en Romanos 11 a tener cuidado con eso. Usted seguramente lo ha escuchado. Ahí Pablo en Romanos 11 presenta a Israel como las ramas naturales de un olivo, ¿se acuerda? Las ramas naturales de un olivo que han sido arrancadas, y a nosotros los creyentes gentiles como ramas injertadas en ese árbol. Y fíjese cómo el apóstol nos advierte, es una advertencia clara. Mire lo que nos dice Romanos 11, versos 17 y 18. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, hablando de los judíos, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Escucha el verso 18. No seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. En otras palabras, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. No caer en la arrogancia de pensar que porque somos creyentes, sí es una gran bendición, entonces somos mejor que otras personas, incluyendo los judíos. ¿De acuerdo? Eso aplica a los creyentes de Éfeso y eso nos aplica a nosotros también. O sea que Pablo exhorta a los efesios a recordar esa condición pasada de exclusión social del pueblo de Dios, no para humillarlos, no lo hace para eso, pero para que puedan valorar con mayor gratitud y humildad la unión espiritual que ahora tienen en Cristo, que es una unión mucho más profunda que cualquier unión social que pueda existir, ¿cierto? Cualquier identidad social o nacional. Esa unión espiritual que ahora los efesios tenían, antes no, pero ahora sí, unión espiritual con el Dios verdadero, no había sido la realidad de sus vidas antes. ¿Sí? Entonces, en el verso siguiente de nuestro pasaje, Pablo exhorta a estos creyentes a que traigan memoria nuevamente, a que hagan memoria y recuerden una separación todavía más profunda que la separación social de la que acabamos de hablar. Y es la separación espiritual. La separación espiritual que caracterizaba sus vidas antes de venir al Señor Jesús. Y aquí es importante decir, nos compete a todos nosotros, que nosotros también estábamos separados espiritualmente de Dios antes de conocer a Cristo. O sea que aplica esta parte completamente a nosotros. Vamos a leer el verso 12. Dice, recuerden otra vez, esto se trata hoy de recordar. Recuerden que en ese tiempo, ¿sí?, antes de conocer al Señor, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces vamos a ver cinco realidades que Pablo menciona de la separación espiritual pasada de los creyentes de Éfeso. Entonces vamos a entrar con la primera, vamos a ir una por una. La primera es separados de Cristo, la primera realidad. Los efesios estaban separados de Cristo. Hermano, yo espero que usted ya conozca las implicaciones que tiene estar separado de Cristo. Espero que ya sea algo que entendamos nosotros para decir algunas cosas. Sin Cristo no hay vida, así de simple. Sin Cristo no tenemos acceso a Dios. Recuerde, Cristo es el camino al Padre, no hay otro. Sin Cristo no hay esperanza de salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, según Hechos 4:12. Estar separados de Cristo es estar separados de Dios. No hay nada más grave en la vida de los seres humanos que estar separados de Dios. Se lo voy a repetir. No hay nada más grave y más trágico que estar separados de Dios. Estar separados de Cristo es caminar con los ojos vendados en dirección a un abismo. Estar separados de Cristo es vivir para morir eternamente. Esto es muy importante. Estar separados de Cristo implica ser enemigos de Dios y los receptores naturales de la justa y terrible ira divina. Escúcheme, tanto los efesios como ustedes y yo, nosotros, hubiésemos seguido siendo ajenos a la salvación y a las promesas eternas si hubiésemos permanecido separados de Cristo.
Segunda realidad de la separación espiritual de los efesios. Ellos no solamente habían sido o habían estado separados de Cristo, pero habían estado excluidos de la ciudadanía de Israel. Ya lo dijimos, Dios había elegido a su pueblo Israel como el receptor de sus bendiciones, de sus promesas, y es evidente, es claro, no podemos negar que Dios tenía un trato diferente con ellos. Eso es indudable. Tenía un trato especial que no era extensivo a los demás pueblos. Solo Israel tenía acceso a las palabras de Dios, a los estatutos de Dios. Solo Israel tenía a Dios como su rey y su Dios. Esta exclusión de los efesios de la ciudadanía de Israel obviamente tenía repercusiones que iban más allá de lo social, que ya las hablamos, pero también espirituales. ¿Por qué? Bueno, los gentiles no gozaban de ese tipo de relación, de ese tipo de trato que Dios le había ofrecido a su pueblo elegido. ¿Sí? O sea que por un lado estaban excluidos socialmente desde un punto de vista humano, y por otro lado estaban en cierta medida excluidos espiritualmente directamente por Dios. Había una diferencia entre los israelitas y los gentiles en el trato de Dios. Eso es indudable. El salmista lo dice así en el Salmo 147, los versos 19 y 20. Escúchelo, dice: declara su palabra a Jacob y sus estatutos y sus ordenanzas a Israel. Mire lo que dice después: no ha hecho así con ninguna otra nación. Y en cuanto a sus ordenanzas, no las han conocido. Y luego dice: aleluya. No han conocido. En otras palabras, las otras naciones no conocen a Dios. Los efesios habían sido ajenos a las bendiciones y promesas propias del pueblo de Dios. Ellos no habían tenido ciudadanía entre el pueblo elegido. Ahora bien, en Cristo, tanto ellos como nosotros, tenemos ciudadanía ¿en dónde? Dígame usted. En el cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. O sea que todo ha cambiado. Como creyentes, nosotros, los efesios, y nosotros, y todos los creyentes, somos habitantes del reino de Dios. Qué bendición, ¿eh? Tercera realidad de la separación espiritual pasada de los efesios. Ellos eran extraños a los pactos de la promesa. ¿Usted se acuerda que Dios había hecho una promesa a Abraham? ¿Sí? Le había prometido que iba a hacer de él una gran nación. Y, escuche, que las demás naciones debían ser bendecidas, ¿se acuerda? Por Israel. El trato de Dios con Israel giró en torno a ese pacto. Y los efesios, al igual que los demás gentiles, eran ajenos completamente a ese tipo de relación con Dios. ¿A quién se había revelado Dios? A Israel, a nadie más. Se había revelado a Israel y había confirmado ese pacto inicial con Abraham a través del tiempo por medio de otros pactos que seguramente usted los conoce: pacto con Moisés, pacto con David, el nuevo pacto. ¿Cuál es el punto aquí? Que los efesios no habían tenido, como los demás gentiles igualmente tampoco habían tenido, no habían tenido participación en el trato de Dios con su pueblo. Ellos eran ajenos a ese trato, ajenos a las promesas de salvación, como también lo éramos nosotros. Nosotros también éramos ajenos a todas estas cosas. ¿Cómo han cambiado la realidad? Bueno, ustedes y yo y los creyentes de Éfeso hemos entrado a formar parte del plan redentor de Dios, de las promesas que Él ha dado a quienes creen en su Hijo Jesús. O sea que todo ha cambiado, la situación es completamente diferente. Ustedes y yo hemos sido incluidos en el nuevo pacto, que es el pacto eterno sellado con la sangre del Señor Jesucristo. Cuarta realidad de la separación espiritual pasada de los efesios. Esta es tremendamente triste. No tenían esperanza. No tenían esperanza. Es obvio, ¿no? O sea, si uno no tiene trato con Dios, si las promesas de Dios no son para uno, pues qué esperanza, hermanos.
No había esperanza. Estas personas no tenían esperanza. Su condición espiritual era grave y era deplorable. Ahora bien, seguramente no tenían conciencia de su condición, que eso pasa también hoy en día, ¿no? No hay conciencia. O sea, es una condición de total miseria espiritual, pero la gente ni cuenta se da. Y nosotros tampoco teníamos, hermanos queridos, esperanza. Así pensáramos que había esperanza, sin Cristo no había esperanza. La inconsciencia, no estar consciente de algo, no anula la realidad de eso. O sea que tampoco nosotros teníamos esperanza aparte de Cristo. Estábamos muertos, ¿se acuerda? Ya lo vimos, éramos muertos espirituales que deambulaban por la vida. Y creo que todo esto está conectado con la primera que vimos, que es la separación de Cristo. La ausencia total de esperanza proviene de estar separados de Cristo. Sin Cristo no hay esperanza. No hay esperanza de salvación, y esto era una realidad en la vida de los efesios, así como también en la vida nuestra. Antes de ser obviamente rescatados del reino de las tinieblas por el poder del Señor. ¿Qué hace Pablo? Nuevamente nos llama a recordar esa condición pasada de profunda desesperanza. Profunda desesperanza. ¿Para qué? Para que valoremos la esperanza que tenemos hoy. Recordar para valorar. Y quiero decirle algo que usted sabe. Cristo es la verdadera esperanza, hermano. O sea, sin Cristo no hay esperanza. La gente, ¿en qué busca esperanza? En todo menos en Dios. ¿Sí? Gente que busca esperanza en el dinero, en las posesiones, en la fama, en el prestigio. Todo eso usted sabe que es pasajero y no ofrece ninguna esperanza al corazón. Es la realidad. Usted puede tener todas esas cosas y continuar con un vacío en su corazón, y mayor aún, sin esperanza de vida eterna. O sea que la esperanza es Cristo, es nuestra esperanza, incorruptible, perfecta. Escuche, que jamás nos desilusionará. Eso es algo muy importante. El Señor jamás nos queda mal. ¿Me entiende? Nunca nos falla, nunca nos falla. ¿Sí? Pablo dice en Romanos 10:11 que el que cree en Él no será defraudado. El Señor es una esperanza férrea, es una esperanza real y jamás nos defrauda. Llegamos al quinto, que para mí es, yo diría que el más triste. La quinta realidad de la separación espiritual pasada de los efesios, dice Pablo que ellos estaban sin Dios en el mundo. Yo no sé a usted, pero a mí esa frase, sin Dios en el mundo, me sugiere un sentido de desolación total, absoluta, sin Dios en el mundo. Cuando yo estaba escribiendo el mensaje se me vino a la mente, o sea, yo sin Dios en el mundo, me imaginé un niñito chiquito, imagínese un niñito, no sé, de 2, 3, 4 añitos, que se le mueren los papás, que no tiene una familia, que no hay ningún amigo cercano a la familia que pueda ocuparse de él, solito en el mundo. Estar sin Dios en el mundo es peor que eso, hermanos. Estar sin Dios en el mundo es estar solo, así haya mucha gente alrededor. Estar sin Dios en el mundo es estar a la deriva, imagínese un barquito, a la deriva por la vida, sin esperanza, sin la esperanza de un futuro mejor. Estar sin Dios en el mundo es comparable, pensaba yo, a un animal que va encaminadito para el matadero, pero ni cuenta se da. Y hay una realidad. Muchos de los que están sin Dios en el mundo proyectan vivir unas vidas muy plenas. Aparentan tener vidas felices. Yo le puse aquí, es la vida de Facebook. Es la vida de Facebook. En Facebook todo el mundo está contento. ¿Cierto? Todo el mundo está contento, todo el mundo se ve joven, todo el mundo se ve bonito. Todo el mundo está feliz. Pero sabemos que esa no es la realidad.
La realidad es que sin Cristo cualquier felicidad es superficial y es pasajera. El gozo duradero y la paz verdadera se encuentran solamente en unión con Dios a través de la persona de Cristo. Pregunto, ¿qué puede ser más triste, hermanos? ¿Qué puede ser más desesperanzador que estar sin Dios en el mundo? Imagine, piénselo así. Estar sin Dios en el mundo. Piensa en Éfeso, estamos hablando de los creyentes de Éfeso. Esta ciudad era una ciudad pagana. Esto lo hemos dicho otras veces. En esta ciudad se encontraba el templo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo a la diosa Artemisa, también conocida como Diana. Era una ciudad idólatra. Había altares y templos menores también en los cuales se adoraban otros dioses. O sea que estar sin Dios en el mundo no implicaba que los efesios no creyeran en ningún Dios. Y creo que eso aplica a la gente de hoy también. Ellos estaban sin Dios en el mundo porque adoraban a otros dioses distintos del único Dios verdadero. Hermano, ¿no pasa lo mismo hoy? ¿Acaso no hay hoy en día un sinnúmero de ideas de Dios? Ideas de Dios, todo el mundo entra al cielo. Lo clásico, ¿no? O sea, me alegra que esto de Cristo funcione para ti. Funcione para ti. No importa en lo que creas, con tal de que seas sincero. Hermanos, eso es la mentira más grande que existe. Es la mentira más grande que existe. Sí importa en lo que creas. Si el objeto de la fe no es Cristo, esa persona está sin Dios en el mundo. Obviamente estos creyentes de Éfeso, al igual que nosotros antes de creer en Cristo, estaban desprovistos del conocimiento de Dios, del verdadero Dios, y de la santidad, el gozo, la esperanza, la paz que esto produce. Usted puede decir que cree en lo que sea, pero aparte de Cristo, escúcheme, no hay Espíritu Santo morando dentro de uno. Aparte de Cristo no hay santidad, hermanos. Usted puede creer en lo que usted quiera, que si usted no tiene a Dios morando dentro de usted, usted está muerto en sus delitos y en sus pecados, como ya lo hemos visto. O sea que no es creer en lo que sea. Esta gente creía en cuanto Dios había. Pero la palabra de Dios nos recuerda que sin Cristo no hay vida, no hay salvación, sin Cristo no hay acceso a Dios. ¿No lo dijo él mismo? Yo soy el camino al Padre, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo que dice después es más, o sea, no puede ser más claro. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, si eso es cierto y lo creemos que es, yo lo creo, ¿cómo le podemos decir a la gente, no importa en lo que tú creas? No importa en lo que tú creas con tal que seas sincero. No podemos decir eso. No podemos pensar eso. Porque si decimos eso o pensamos eso, lo que le estamos diciendo a esa persona es, o sea, te vas a ir para, ya saben para dónde. Separados de Dios para siempre. Entonces, hermanos, y cuando hablamos de idolatría, yo les estoy hablando de Éfeso y la diosa Artemisa y todo esto. Claro, tenemos la idea de idolatría como que eso era de antes, otros dioses. Hermanos, la idolatría está igualmente vigente hoy. Totalmente vigente hoy. Simple y llanamente que hoy se adoran otro tipo de dioses, obviamente. Dioses de otras religiones, pero no solamente es eso, sino todo lo que la gente adora como Dios. ¿Sí? La idolatría está en el amor al dinero, por ejemplo, en el prestigio, el deseo por el poder, por el placer, todas estas cosas. Esas personas están sin Dios en el mundo. Estar sin Cristo es estar sin Dios en el mundo, hermanos. No hay otra manera de verlo.
Y nosotros tenemos una responsabilidad como iglesia de compartir el único mensaje que puede hacer que una persona pase de estar sin Dios en el mundo a tener al Dios verdadero, estar al amparo del Dios verdadero. ¿Sí? Por eso es que es tan importante que nosotros como iglesia, hermano, ya casi termino, pero póngame atención. Mire, cuando nosotros empezamos a entender estos conceptos, estas verdades espirituales, créame que debe empezarse a generar en nosotros una inquietud por la gente de afuera. Tiene que empezar a ver en nuestro corazón cómo es posible, yo tengo al Señor, yo tengo una relación con Dios, yo tengo tanta revelación que el Señor me ha dado a través de su palabra, y allá afuera la gente está sin Dios en el mundo y yo no hago nada. Les dejo eso en su corazón. Es importante pensar en eso. Es importante recordar, escúcheme, que se pasa de estar sin Dios en el mundo a tener al Dios verdadero, ya se los he dicho 1.000.000 de veces, a través de la palabra de Dios. Y por eso les he dicho otras veces, traigan gente a la iglesia. Traigan gente a la iglesia. Invitemos personas a la iglesia. Si no vienen, ya eso es cosa de ellos, pero invitémosles. Oremos por ellos. ¿Sí? O sea, de repente hay alguien que usted conoce que está sin Dios en el mundo. Todos conocemos gente que está sin Dios en el mundo. Todos. ¿Sí? Si nosotros entendemos que esas personas que están sin Dios en el mundo no tienen esperanza de vida eterna y resulta que usted sí la tiene, ¿qué debemos hacer? Yo creo que debemos, 1, orar por ellos, y 2, hermanos, usted sabe, ¿qué dice la Biblia con respecto al Evangelio? No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Si usted cree eso, usted invite a personas que no conocen de Cristo y déjele el resto al Señor. Déjele el resto al Señor. El Señor se encargará de salvar a quien Él quiera salvar. Eso no está en nosotros. Pero lo que le quiero decir es, yo no quiero que todas estas enseñanzas se queden ahí. O sea, que nos sentamos aquí todos los domingos, domingo a domingo, a escuchar y como a engordarnos cuando hay un mundo desnutrido afuera. Es importante, hermanos, yo creo que estamos llegando ya a un punto en la vida de nuestra iglesia, de esta iglesia que es la iglesia del Señor, que cada uno de nosotros se pregunte, aquí hay gente que lleva ya años, ¿no? Desde que estamos y desde antes, obviamente, pero hablemos de este proceso que lleva casi 4 años, domingo a domingo, escuchando la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que nunca regresa, ¿qué? ¿Cierto? O sea, que eso significa que cada vez que usted ha venido aquí, usted se ha llevado lo que el Señor tiene para usted. Cada vez, hermano. No ha habido un domingo que usted venga acá que el Señor no cumpla el propósito que tiene con usted a través de su palabra. No ha habido un domingo. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el propósito? Que yo sepa más de la Biblia que antes, eso es parte, muy importante. Que conozca mejor al Señor a través de su palabra, absolutamente. Pero ¿qué más, hermanos? Tenemos que ser una iglesia viva. Y somos una iglesia viva cuando tenemos una inquietud y hacemos algo por las personas que no conocen de Cristo. Le dejo eso porque es importante. Afuera, la gran mayoría de la gente está sin Dios en el mundo, hermanos. Sin Dios en el mundo no hay nada más desgarrador, no hay nada más triste, no hay nada más desesperanzador que estar sin Dios en el mundo. Nada. Démosle gracias a Dios que nosotros no estamos sin Dios en el mundo. Porque estábamos sin Dios en el mundo antes, pero ya no. Ya no estamos sin Dios en el mundo. ¿Qué hemos visto hoy? 5 realidades de la separación espiritual de los efesios. Realidad que era la misma nuestra antes de que conociéramos a Cristo. Al Señor Jesucristo, quise decir. Ahora estamos preparados para lo que viene la semana entrante, que es un mensaje diferente. Esto nos prepara para el gozo del presente. Lo que vimos hoy nos hace recordar el pasado
para que entonces la próxima semana, ojalá vengan todos la próxima semana, podamos valorar lo que Pablo presenta con respecto a nuestra vida presente, el gozo presente que tenemos, la gran bendición de ser parte del pueblo de Dios, la demolición de esa barrera entre judíos y gentiles por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Recuerde, ahora todos somos uno en Cristo, eso lo vamos a ver la próxima semana, uno en Cristo, somos miembros de la familia de Dios, coherederos junto con Cristo de la gloria venidera. Ya no hay judíos y gentiles en ese sentido, somos un solo pueblo, un solo pueblo, un solo pueblo. Hemos sido acercados por la sangre del Señor, como les dije, somos miembros de su cuerpo. Antes estábamos lejos, ahora estamos más cerca de lo que jamás hubiésemos podido imaginar. Somos parte de Cristo. Qué impresionante eso. Antes estábamos separados y ahora somos parte de su cuerpo, hermanos. Miembros del cuerpo de Cristo. De ese acercamiento vamos a hablar, Dios mediante, la próxima semana. Por lo pronto, hermanos, yo le digo, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios por habernos traído cerca de Él, a pesar de que en otro tiempo estábamos separados de Cristo, pero ahora estamos unidos a Él. En otro tiempo estábamos sin esperanza, pero ahora somos los receptores de las más ricas, maravillosas promesas de Dios. Estábamos sin Dios en el mundo, pero hoy Dios es nuestra vida, es nuestro refugio, es nuestra protección. Éramos extranjeros y ajenos, pero ahora somos ciudadanos del cielo y herederos de su gloria. Hoy hemos recordado, hermanos, nuestra triste realidad pasada para valorar la bendición de nuestra preciosa realidad presente. Recordar para valorar. Bendito sea el Señor, quien nos ha dado vida y esperanza en Cristo. Damos gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en ti. Damos gracias a ti por las riquezas, por la esperanza, porque no somos personas que estamos sin Dios en el mundo, porque no somos personas que estamos sin esperanza, porque no somos personas que somos ajenas a ti, pero hemos sido acercados a ti. Ayúdanos a tener compasión por aquellas personas que no tienen esa bendición todavía. Ayúdanos a poder tener una carga verdadera que provenga de ti, Señor, por esas personas que todos tenemos, personas cercanas que conocemos, que no te conocen aún. Ayúdanos a hacer una luz en las vidas de ellos. Ayúdanos a no caer en ese terrible error de creernos mejores o más. Ayúdanos, Señor, a tener una carga en nuestros corazones por ellos. Danos esa carga. Señor, tu iglesia es especial, es hermosa y tu palabra dice que tú, cuando la iglesia inició, tú eras quien agregaba a tu iglesia, añadías a tu iglesia a aquellos que eran salvos. Señor, esa es la esperanza y el deseo más profundo de nuestro corazón. Que a través de este ministerio no solamente llenes unos asientos, Señor, no. Que traigas vida a personas que hoy están muertas y sin esperanza, sin Dios en el mundo. Oramos que a través de este ministerio, de esta iglesia, de estos hermanos queridos, a través de nosotros, muchas personas que están sin Dios en el mundo puedan conocerte a ti, el único y Dios verdadero, aquí, en medio nuestro. Muévete, Señor, poderosamente. Obra poderosamente a través del poder de tu Santo Espíritu. Te bendecimos, Señor, y en el nombre de Jesús oramos. Amén.